Mañana es el Día del Periodista, hoy hablábamos en el inicio del programa y hay muchas de las cuestiones que son interesantes, poner en eje de discusión de lo que está sucediendo a nivel no solo nacional, sino en la provincia de Buenos Aires y aquí en la región, y se ha resuelto en este contexto que el 8 de junio haya un cese de tareas de los trabajadores de prensa para marchar del obelisco al Ministerio de Trabajo. Y hay muchos de los reclamos que se están llevando adelante y no es la primera vez que se realiza, en el marco de todos los días del periodista, se intenta desde este espacio, desde los trabajadores, llevar justamente estas cuestiones que sean escuchadas y que sean atendidas también por el público y por el ciudadano de a pie que quizás no entiende esto como un trabajo, es un trabajo, y para eso estamos en comunicación directa con Carlos Aklul. Él es delegado de Radio Nacional y además secretario adjunto de CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y que nos atiende muy gentilmente. ¿Cómo estás, Carlos? Aquí Ignacio. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo estás? Ignacio y Verónica te saludan, ¿todo bien? Bien, todo bien. Dispuestos a marchar el jueves, como vos decías, no es la primera vez que marchamos. Marchamos el año pasado también para esta misma fecha con todos los sindicatos de prensa, o el 99% de los sindicatos de prensa del país, aquí en Buenos Aires, básicamente para denunciar la crítica situación que teníamos. Eso fue la primera marcha federal el año pasado, y debemos decir que la situación no ha mejorado este año, sino que ha empeorado la flexibilización, ha empeorado fundamentalmente la pérdida de puestos de trabajo. Nosotros calculamos a grosso modo por lo menos 2.500 puestos de trabajo que se han perdido, sí, a través de retiros voluntarios, a través de despidos. Y esto trae aparejado baja salarial, trae aparejado flexibilización laboral. Es decir, la situación es realmente muy delicada para los trabajadores de prensa. No hay provincia donde no hayan cerrado diarios. Muchos de esos diarios se han convertido en cooperativas para poder seguir subsistiendo, o están desapareciendo. Y también están los empresarios que se aprovechan de esta coyuntura para bajar salarios, maximizar ganancias, incurrir en retiros voluntarios, donde un trabajador con mucha antigüedad o muy especializado le ofrecen una indemnización y toman a alguien que le pagan muy poco y lo flexibilizan haciendo la tarea de 3 personas, ¿no es cierto? Claro, sí, esto no esquiva lo que está sucediendo. El medio de comunicación es una empresa que lo manejan empresarios, no todo sea así, por suerte también están apareciendo medios autogestivos como lo es Tiempo Argentino, pero a raíz de esto ha sucedido, empresas que despiden, empresas que quieren más ganancia, y se me ocurre quizás retrotraer a la primera acción a nivel nacional, lo que fue en abril del 2016, el gobierno de Mauricio Macri asume en diciembre de 2015, lo primero que se realiza es la modificación a través de un decreto de necesidad de urgencia de la ley de medios y la creación del ENACOM. A partir de eso ya hay muchas cuestiones que han cambiado y que se ven en el día de hoy, ¿no? Sí, además nosotros cuestionamos, decimos que en medio de semejante crisis o persecución no podemos hablar de libertad de prensa. El trabajador está permanentemente condicionado por la pérdida de su fuente de empleo. Vos sabés que la pluralidad de voces tampoco está garantizada. Es una situación realmente muy grave. Bueno, eso es lo que vamos a denunciar, marchando todos los sindicatos de prensa del país, ¿no? Que la situación, como te decía, respecto al año pasado, no ha mejorado, sino que ha empeorado. Carlos, ¿qué tal? Verónica, sí, te habla. ¿Cómo estás, Verónica? Hablando detalladamente y específicamente, ¿cuáles son las problemáticas y las condiciones de precarización laboral que, que tienen que vivir diariamente los trabajadores de la prensa, aparte de los despidos, aparte de, la baja en el poder adquisitivo, aparte de lo contextual, lo diario? Porque, el sindicato, los trabajadores de prensa se tienen que enfrentar a la precarización laboral diariamente, ¿no? Mira, lo que hay es una flexibilización laboral cada vez mayor, donde la calidad ya no importa la antigüedad, no importa la especialización del compañero, sino que importa pagar un salario bajo, sí, pagar el salario más bajo posible y darle multiplicidad de tareas. Uno de los graves problemas que tenemos en radio, televisión, en medios gráficos, es la multiplicidad de tareas, la desaparición de áreas completas.
Concretamente, vos fijate, por ejemplo, grandes medios como Clarín, teníamos más de 250 retiros voluntarios que no son otra cosa que despidos encubiertos, áreas enteras que van desapareciendo, ¿sí? Bueno, esas tareas las toman compañeros que hacen 2 o 3 trabajos por la mitad o la cuarta parte del sueldo del compañero que se retiró en forma voluntaria, esto entre comillas, porque vos te imaginás que no hay ningún retiro voluntario en un mercado laboral que casi no existe, nadie va a perder un buen sueldo para irse a la calle por más dinero que le den, ¿no? Claro. Yo creo que la flexibilización laboral es lo central, pero todo esto está enmarcado en la gran cantidad de despidos que hay y en la impunidad, por otro lado, que hay a nivel oficial. El Ministerio de Trabajo hoy no existe. Sí. Hay casos terribles, por ejemplo, como el de Radio América, que son muy largos de contar, pero si lo seguís, vos te das cuenta que el vaciamiento de Radio América, con la intervención de patotas, policías, etcétera, no se podía haber dado sin la complicidad absoluta del Ministerio de Trabajo, ¿no? Claro. Entonces hoy los empresarios cuentan con la impunidad para hacer absolutamente lo que quieren, y el Ministerio de Trabajo es el Ministerio de las patronales, que prácticamente los felicita si los tipos flexibilizan. Claro. Vos despedís y no tenés una conciliación obligatoria, es una cosa... Bueno, esto está pasando... sí, por fuera del periodismo. Está pasando en todos los gremios, sí, concretamente. Por fuera a la marcha se solidarizaron gremios estatales, el gremio de aceiteros, entonces podemos charlar con los distintos compañeros de las distintas centrales, no importa cuál sea, las 2CTA, la CGT, y la situación está pasando en los gremios industriales, en todos lados, ¿no? Tienden a la flexibilización laboral absoluta, a reconvertir el mercado laboral argentino y a convertir a los trabajadores casi en esclavos. Claro, bien vos decías, hasta hace poco pasó el Día del Trabajador y era como complejo también decir feliz día. Yo creo que mañana algunos van a estar como medios, hay una sensación de decirle feliz día a un trabajador de la prensa que está en condiciones como las que decís vos, es un poco complejo. Y esto tiene que ver con una política de Estado que decís vos, esto de flexibilización laboral. Desde el sindicato de prensa y como trabajador, estas políticas llevan a cabo, ¿cuál es el objetivo que pensás que tiene el gobierno? Mira, lo que están es tratando de reconvertir el mercado de trabajo, no solo el de prensa, sino en industrial, etcétera, etcétera, donde algunas áreas desaparecen, ellos le llaman áreas no viables, claro, y otras áreas los trabajadores se los flexibiliza absolutamente. Esto, según el diario neoliberal, va a traer capitales. Acá claro, los únicos capitales que vienen para la especulación. Claro, es decir, cualquiera que recorre las calles y ve la cantidad de gente desocupada, cualquier periodista sabe que por día se están cerrando fábricas, talleres, pequeñas industrias, la pobreza es absoluta en todos lados, se la ve cualquiera. Es decir, esto es una gran mentira. En realidad, para lo que sirve, es decir, no es para modernizar el empleo o generar nuevos empleos, sino concretamente para maximizar ganancias, mientras las grandes ganancias no se hacen de manera productiva, sino en la patria financiera, a través de la fuga de capitales, a través de la especulación y no de la producción. Claro. Esto es así. Y el problema es que el mercado interno es cada vez menor, la gente compra menos diarios, hay menor publicidad porque no hay empresas que anuncian, para colmo la publicidad oficial pasa a ser restringida y los medios van cerrando. Esto es así. Tal cual. Estamos dialogando con Carlos Aglul, él es delegado de Radio Nacional y además secretario adjunto de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Hay algo que me interesa a mí personalmente debatir y creo que está bueno, el rol del medio público. Siendo delegado de Radio Nacional y viendo lo que ha sucedido, los despidos en el interior de Radio Nacional y lo que sucede aquí en la Ciudad de La Plata con Radio Provincia. También no se tiene ni siquiera en cuenta esas políticas de radios públicas al servicio de la comunidad, me parece. Yo creo que la política neoliberal, el medio público no le interesa. Es decir, el medio público no le interesa en absoluto. A la amplitud que ellos prometían en un principio, esta amplitud no existió. Yo a pocos días, el primer 24 de marzo, recuerdo que recibí la orden de que yo soy jefe de turno, además, en la radio, y recibe la orden la periodista que estaba en el aire de que no podía decir en el boletín dictadura cívico-militar, con lo cual lo denunciamos. ¿Este año? Y bueno, sí, no, el primer 24 de marzo, es el año pasado. Con lo cual ellos se les dijeron que había sido un error de un jefe. Bueno, esto es un botón de muestra de lo que se ha intentado y de la mentira de la libertad, de la libertad que se tiene, ¿no? Acá se trata de lo que es coherente, además con ¿te acordás del tema de eliminar los feriados del 24 de marzo, sí, claro, y los de abril. La gravedad del 2x1, sí. Es coherente con el avance de todas estas políticas
del olvido, ¿no? Esto hay en muchas áreas. Ellos tratan de establecer un nuevo relato que tiene que ver con su ideología, ¿no? Claro, y ese relato, ese relato es a lo que vos ibas. No quieren pluralidad de voces, pero sí les interesa este blindaje mediático de una empresa, digamos, que estamos hablando de un monopolio, ¿no? Claro, si vos escuchás hoy Radio Nacional, en realidad lo que está pasando, por ejemplo, en el interior. En el interior las FMs repiten lo que pasa a la Radio Nacional de Buenos Aires. Claro. Suponiendo que hubiera pluralidad en Radio Nacional de Buenos Aires, que solamente pudiera ser garantizada por los periodistas, la FM tiene un alcance mucho menor en el interior que la M. No sé si me entendés. Sí. Si la escucha supone un sector de la ciudad o un sector de la capital. Por lo tanto, el país federal, la totalidad de la información, no se socializa en todo el país. Claro. ¿Se entiende lo que digo? No se democratiza. Entonces, y las AM han quedado, las distintas AM, las 40 y pico de radio, las 45 emisoras de Radio Nacional emiten nada más que, si vos las escuchaste vas a dar cuenta, programación regional, es decir, que pasa a nivel de la región, pero no que pasa a nivel nacional, cuando en realidad nuestra idea de federalismo es muy distinta. Debe haber una programación que abarcara a todo el país y que todo el país conociera aquello importante que sucede en Mendoza. Sí, hay noticias que tienen dimensión nacional, y noticias que no, tanto las que suceden en Buenos Aires como en Misiones como en La Rioja. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces la radio sirve precisamente para eso, para socializar eso, para inclusive dar voz a los que no tienen voz, a las minorías. Bueno, todas esas funciones no existen en absoluto. Además, si vos ves las historias de persecuciones que se han volcado en la prensa, te podés dar cuenta que las radios han sido entregadas de una manera no a periodistas o profesionales, sino a gente realmente reaccionaria, comprometido seguramente con nada más que con el proyecto del partido asociado al PRO en la zona, ¿no? Por eso está este reguero de denuncias, de persecuciones y de brutalidades que se ha dado en las radios nacionales del interior, que realmente ha sido vergonzoso, ¿no? Y que han denunciado los compañeros de los sindicatos del interior. Creo que no va a haber sindicato que no haya hecho alguna denuncia. Claro. Carlos, bueno, y en este marco, entonces, el 8 de junio van a marchar. Marchamos para denunciar, mirá lo que está pasando, y básicamente no tenemos mucho para festejar. Lo único que tenemos para festejar que seguimos luchando y tratar de denunciando en el espacio público, en la calle, lo que está sucediendo para tener un mayor espacio de libertad, ¿no? Queda hecha entonces este debate, que me parece interesante plantearlo no solo en los medios, no solo los trabajadores, sino la sociedad entera, porque informarse se ha convertido y es un derecho. Entonces también eso es una cuestión que se debe dar internamente. Te agradecemos. Sí, lo que nosotros decimos que sin trabajo no hay libertad de expresión es una mentira, ¿entendés? Entonces, cuando vos tenés casi 2.000, 2.600 trabajadores despedidos, puestos de trabajo desaparecidos, no podés hablar de libertad de expresión. Es terrorismo económico. El compañero que aún tiene trabajo tiene miedo a perderlo en cualquier momento. Esto es así. En ese marco no hay libertad de expresión en ningún lado. Bien, ha sido muy claro, la verdad, Carlos. Te agradecemos, y está hecha entonces la cuestión de la marcha, que será seguramente multitudinaria, y te agradecemos mucho tu tiempo aquí al aire de la 91.3. Te mando un abrazo, hasta luego.